Bueno, yo creo que este tiempo diplomático tiene que ver algo con el tiempo vital. Cuento al principio del libro recordando cómo comienza la novela Bear de Llorens Villalonga, que ahí dice que la primera mitad de la vida es para vivirla y la segunda para reflexionar sobre lo vivido. Yo creo que hay un momento en que la profesión diplomática es una profesión en que tú, digamos, representas o escribes, digamos, con la gran pluma del Estado o con la acción internacional del Estado en la realidad, en el mundo, representándolo, pero llega un momento que eso es una experiencia que quieres compartir y, digamos, al preguntarte o intentar responder la pregunta de qué hace, en qué consiste, qué es un diplomático, yo consideré que la mejor manera de hacerlo no era tanto hacer una disquisición teórica, sino invitar al lector a vivir un destino diplomático en el exterior. Es decir, el diplomático siempre se tiene que poner en la piel del otro para explicarlo hacia su sociedad, pues invitar al lector a ponerse en la piel de un diplomático y bueno, pues imagínate que te destinan a tal sitio y ven conmigo a vivir todo ese proceso. Básicamente esa es la esencia del libro, ese viaje a través de un destino diplomático con un alto en el camino, que es la explicación de las funciones del diplomático, representar y estar presente, informar, negociar, que son las que se dicen tradicionalmente, a las que yo añado las de catalizar y traducir mundos, y hay un epílogo que es el diplomático en el tiempo, porque cada uno de estos destinos, digamos, que se van sucediendo a lo largo de su vida profesional, pues también supone una evolución desde que entra en la carrera diplomática hasta que se jubila con el tipo de responsabilidades que va ejerciendo. ¿No? Yo creo que es tiempo para la diplomacia, pero también para una diplomacia para esta época. Y parte de lo que yo explico con las funciones tiene que ver con ese cambio de época. Por un lado, porque, como digo, frente a las tradicionales de representar, informar, negociar, añado la de catalizar, o sea, es tiempo para catalizar. Hoy en día las relaciones internacionales pasan por lo que hagan todos los actores del Estado y la sociedad, lo que haga una universidad, lo que incida incluso a alguien poniendo un vídeo en YouTube, etcétera, todo influye en las relaciones. Por tanto, ya no es el Estado el que canaliza toda la relación o aquel a quien se conoce de ese país. Cuando hubo las primeras embajadas, pues había momentos en que era la primera vez que los asiáticos veían a un europeo y su imagen de ese europeo o de España pues era única y exclusivamente lo que vieran, por poner un ejemplo, de Marco Polo. Hoy en día eso no es así. Hay millones y millones de Marco Polos que están viajando cada segundo hacia Asia. Por tanto, digamos, lo que tiene que hacer el Estado es catalizar, es tener una visión del bosque por encima de los árboles y la potencialidad de la proyección de una sociedad hacia otra sociedad es que junto a todas esas capacidades de interrelación haya alguien, digamos, que tenga la visión de hacia dónde tiene que ir la flota de esa sociedad, digamos, avanzando en el horizonte. Por tanto, hay una función de catalizar. Lo que tiene que hacer un diplomático sobre el terreno es conocer bien el mundo cultural, el mundo empresarial, el mundo universitario, etcétera, conocer bien su propio mundo y ver que, digamos, cómo crear juegos de suma positiva, de que pues aquí hay alguien que tiene interés en este tipo de tecnología, en España puede haber alguien que lo ofrezca, alguien que tiene interés en la lengua española, en España puede haber alguien que lo ofrezca. Y entonces relacionar esos mundos y en parte ser víctima de su propio éxito, porque yo creo que la función del diplomático es como la de un starter, encender un motor que luego igual adquiere su propia dinámica de relación, pero tiene que haber alguien que tenga esa visión global, porque, en fin, el Estado responde al interés general y el interés general está por encima de las perspectivas particulares de todos los actores. Bueno,
A ver, yo lo que cuento en el libro, es decir, el caso de Timor-Este es un caso de los años 70. Yo estuve destinado en Indonesia entre el 92 y el 94 y en aquel momento, digamos, hubo un rebrote importante de la atención internacional a Timor-Este a raíz de la masacre de Santa Cruz que tuvo lugar en el año 91, en que no había ejercicio del derecho de autodeterminación, en lo que había conversaciones entre Portugal como potencia administradora ocupada de la colonia e Indonesia, sino había derechos humanos, había una importante atención internacional sobre Timor. Bueno, en aquel momento, de hecho, al ser un territorio ocupado por Indonesia, en fin, no había embajadas porque nadie lo reconocía como Estado y eran las embajadas en Yakarta, en el caso de la Unión Europea, los diplomáticos que no eran el embajador en ese momento, los que hacíamos una función de visitas periódicas para conocer la situación sobre el terreno. Y bueno, pues a veces puede simplemente el hecho de que en un territorio que está ocupado y en que no hay otro tipo de presencia internacional, pues el que haya alguien que lo visita, pues es un símbolo de cara a las autoridades que están ahí controlando el territorio y a la propia población que no se puede expresar libremente. Yo de hecho cuento la casualidad de que en el primer viaje que hice, pues el líder del Frente Timorense de Liberación, que ya en aquel momento era una guerrilla marginal, pero era lo que había resistido o proclamaba, en fin, la reivindicación de tener un Estado propio, Xanana Gusmão, que, digamos, para entendernos, sería el Nelson Mandela de Timor-Este, justo al poco de llegar yo, después de muchos años, pues fue capturado por el ejército, y de la casualidad de que en ese momento el único diplomático que estaba en el territorio, que podría haber pasado perfectamente que no hubiera ninguno, casi el único testigo internacional que luego podía volver y decir un poco cuál era el sentimiento, cuáles eran las reacciones de la gente, pues fui yo el único testigo. Y después, por ejemplo, con el juicio que tuvo Xanana Gusmão, pues los diplomáticos de la Unión Europea hicimos como unos turnos para estar presentes en el juicio. Eso incluso para la propia población pues es una garantía, y en eso precisamente es lo que explico del libro, de que esa función de representar, que muchas veces la imagen típica, tópica, es del diplomático con una copa de cava en una fiesta nacional, bueno, a veces representar es estar presente. Y hace siglos que hay escritores diplomáticos, y también creo que tiene que ver con esa combinación entre lo que se escribe, es decir, en el fondo la diplomacia, o todos de alguna manera escribimos en el sentido en que creamos, y la vida es un papel en blanco que está por escribir, y con nuestra vida escribimos cosas, el que exista una oficina de prensa en Casa Asia, el que se haga determinada cosa, cada uno con su trabajo escribe algo. La diplomacia creo que es una profesión que permite representar, es decir, tú no escribes como tú, sino que ayudas o interpretas, eres un contribuidor a lo que escribe España en el mundo. Y de hecho, al representar a tu mundo frente a otro, intentar explicarlo, intentar comprender, ponerte en la piel del otro, también el otro se te mete en la piel. Y en ese sentido creo que la diplomacia es una profesión que te da, o sea, esa función de traductor de mundos puede llevar muchas veces a que ese mundo que se te ha metido a ti, que igual sigue en ti porque al ser diplomático llega un momento en que, aunque sabes que te tienes que ir, pues detrás de intentar explicar lo que es normal para el otro, digamos, hacia tu propio mundo, el mundo del otro acaba siendo normal para ti. Y por tanto tienes una materia que te permite explicar especialmente, o tienes algo que contar por definición, ¿no? Y creo que en eso pues es una profesión muy propicia para
para alternar con la literatura, y también que tiene grandes oportunidades de creatividad, porque, bueno, digamos, yo explico que la diplomacia es, o la acción del Estado en el exterior, no es como un tren o conducir un coche en una carretera. O sea, tú tienes unos intereses generales, quieres mejorar tu situación económica, quieres que más gente hable español, por ejemplo, que conozca mejor España. O sea, hay unos objetivos, un horizonte hacia el que avanzar. Pero es como conducir un barco en el mar, no sabes dónde te van a venir los vientos, no sabes si va a haber un arrecife, un remolino, cómo vas a reaccionar, y muchas cosas que pasen, pues el mundo, por ejemplo, es distinto después del 11 de septiembre o después de muchas cosas que han pasado, y eso pues no estaba en la hoja de ruta de donde tenías que llevar tu barco y tienes que adaptarte. Bueno, pues de alguna manera eso también hace que sea una profesión que permite un gran margen de creatividad, y esa creatividad pues también otra manera de expresarla, no solo en el papel en blanco de la vida, sino en el papel en blanco del papel en blanco, ¿no? Bien, yo creo que Casa Asia, el hecho de que el Estado se plantee un instrumento así, supone un cambio de paradigma. Supone un cambio de paradigma por lo que he dicho, de catalizar y de traducir mundos. Porque en el fondo, ¿cuál es la misión de Casa Asia? Es traer Asia a España y tener la conciencia de que lo que nosotros seamos en Asia depende en buena medida de lo que Asia sea en nosotros. Es decir, que para ser en Asia importa que la gente vea películas asiáticas, hable idiomas asiáticos, como está haciendo Casa Asia, tenga información sobre oportunidades de negocio en Asia, vea exposiciones sobre el arte asiático, haga cursos de Ikebana, en fin, las múltiples cosas que hace Asia. Porque solo en la medida en que ese mundo esté presente en la sociedad española, se conozca, incluso se adquiera la conciencia de su importancia, tendremos la capacidad de tener pues el capital humano capaz de actuar en Asia y la sensibilidad de la composición del mundo en que vivimos. Y por tanto, yo creo que en sí mismo tiene ese pleno sentido de haber supuesto ese cambio de paradigma en cuanto a su existencia. Y en cuanto a su acción, yo creo que, en fin, hay un proverbio chino que dice que con un solo paso se inicia un camino de 3000 leguas. Desde luego creo que no hemos recorrido 3000 leguas, no me atrevo a decir cuántos pasos, pero que la creación de Casa Asia supuso ese primer paso, y desde luego, si miramos a 10 años atrás, son bastantes los pasos que hemos recorrido.